vamos con el siguiente punto en el que a ti te tocaba partir hablando y tiene que ver con la rentabilidad. Tú hablaste bien de la rentabilidad y de la AFP, pero yo consideré que te faltó nombrar impuestos, ¿cómo se llama esta cuestión? El interés compuesto y todas esas cosas. Entonces, explica tu punto respecto a eso, aunque creo que aquí no hay mucho debate. Ese punto, pues yo no me acuerdo el orden que hice el video. Ese punto se lo diste a la AFP. Ah, es ya, un pues, punto que le diste a la AFP, por la rentabilidad que se suma. Ya, entonces si se lo di a la AFP, ¿qué vamos a discutir? Pues si se lo di a la AFP, pues. ¿Qué te puedo decir? Si hay puntos que yo voy a dar al otro lado, no porque crea que el otro lado es el bueno, sino porque siendo objetivo considero que es un punto que le corresponde. Por ejemplo, hay cosas del capitalismo que yo puedo consensuar y decir, sí, esta es una buena política del gobierno, siendo capitalista, pero al mismo tiempo yo no soy capitalista, soy de centro izquierda. Hay un error teórico ahí, ninguna política de gobierno es capitalista. Si es de gobierno, no es capitalista. El gobierno es de derecha capitalista, por lo tanto, si un gobierno de Piñera, por ejemplo, que es de centro izquierda... No, el gobierno de Piñera es el gobierno más socialista que ha tenido Chile después de Allende y antes de Bachelet 2. Pregunta... Es más socialista que Bachelet 2, que Bachelet 1, pero el gobierno igual no capitalismo. ¿Hizo una reforma grande? No, entonces no me podéis decir que Piñera fue más socialista que Allende, ni cagando. No. Gobierno igual no capitalista. ¿Entiendes eso? Cuando un gobierno hace algo, no puede ser capitalista porque lo está haciendo un gobierno. Un gobierno... No, la guerra no puede ser capitalismo porque no hay ningún empresario con ejército atacando a otro empresario con ejército. No son trabajadores, ni empresarios, ni familias, son gobiernos, estados. Y cuando son estados no hay capitalismo. No es capitalismo. Ahora... Con la Primera Guerra Mundial fue Estados Unidos, porque lo que hizo fue prestarle plata a Inglaterra y Francia, que eran los países que iban a ganar la guerra, y de esa forma, a través de la guerra, Estados Unidos se convirtió en una superpotencia. Entonces, decir que las guerras no favorecen el capitalismo, claramente tenía el mayor ejemplo de Estados Unidos, que pasó de ser de un país cualquiera a... El acto de hacer la guerra, por el hecho de ser un acto gubernamental, no puede ser considerado un acto capitalista. Si bien la guerra puede favorecer o no favorecer al capitalismo dadas ciertas circunstancias, el acto de hacer la guerra, el acto de ir a la guerra por ser un acto que hacen los estados utilizando la violencia, no es capitalismo porque definimos el capitalismo como ausencia de violencia en las relaciones humanas. Estados Unidos empezó a prestarle dinero. Mira, Estados Unidos entra en la Primera Guerra en 1917. La guerra termina el 18. ¿De dónde sacó el dinero Estados Unidos para prestarlo? De su propio dinero, pues. Eso no es, pues. Estados Unidos durante 3 años participó económicamente. El Estado prestó plata. El gobierno gringo prestó plata. ¿De dónde sacó esa plata? Los banqueros estadounidenses prestaron dinero. Los banqueros estadounidenses prestaron dinero a Inglaterra y Francia. Ahora, eso que el presidente decía, no, le decía el Kaiser de Alemania, esto no es una política de nosotros, son los bancos en su libertad de inversión que están metiendo plata allá. Pero en el fondo, la plata que estaban metiendo esos bancos era la plata de los mismos estadounidenses. Así que finalmente, si Francia e Inglaterra perdían la guerra, Estados Unidos igual se iba a pique económicamente. Así que Estados Unidos sí se vio favorecido económicamente por el capitalismo a través de la guerra. Y ha sido la guerra la que, por el sistema capitalista, ha convertido a Estados Unidos en una superpotencia. Tú nombraste la banca y en 1914, que fue cuando empezó la Primera Guerra Mundial, te debo recordar que en 1913 se funda la Reserva Federal, lo que convierte todo el sistema bancario norteamericano en un sistema de planificación central y en un sistema socialista. Por lo tanto, si en 1914 los bancos norteamericanos le prestaron plata a alguien, no era un acto del capitalismo porque estaban siendo organizados, planificados centralizadamente por un banco central que era la Reserva Federal norteamericana y por lo tanto un esquema socialista de actuación y no un esquema capitalista de actuación. O sea, debo entender que tú, Sebastián Izquierdo, me dices que Estados Unidos en 1914 era socialista. Eso es lo que me acabas de decir. Su sistema bancario sí ya lo era. Ya, su sistema bancario era socialista, ya, perfecto. Ya no voy a argumentar nada sobre eso, porque cualquier persona que haya pasado... Vamos al otro punto. Tiene la respuesta. Ya. Mejor.